Aquí estamos en el Teatro Colón de Buenos Aires, una de las salas de ópera más importantes del mundo, gracias a su historia, gracias a sus condiciones artísticas, acústicas y arquitectónicas. La primera sede del Teatro Colón funcionó entre 1857 y 1888. 20 años después se inauguró esta sala donde estamos con la ópera Aida de Giuseppe Verdi. Ya en 1925 el teatro contaba con sus propios cuerpos estables de ópera, coro y ballet, y además ya tenía sus propios talleres de producción. Ariana Harvix es una escritora argentina que ha causado un gran impacto en la literatura mundial del siglo XXI. Vive en Francia desde hace más de 15 años y desde allí sus ficciones, sus ensayos y también sus intervenciones públicas como una intelectual la han caracterizado como un gran personaje de las letras de esta época. Diseñó una prosa tan temible como atractiva, plena de imágenes de terror, de espanto, atravesados por una situación social que siempre está presente en sus ficciones. Harvix sostiene que la corrección política genera un arte infame, que escribir sin ofender es un oxímoron. Esto atraviesa su obra y esto también la convierte en una persona confrontativa y creativa. Con Matate Amor, La débil mental y Precoz, Harvix construyó una trilogía de la pasión. De este modo, ella invade e interpela las relaciones humanas. Nos habla de la familia, pero ¿de qué familias? Familias descompuestas, relaciones rotas y vínculos tortuosos. De eso se trata gran parte de su literatura. Este estilo narrativo continúa en Degenerado y también se explica en El ruido de una época, un libro de 2023 de ensayos breves y contundentes que funcionan como dolorosos y certeros latigazos. Su obra ficcional también encontró un canal de expresión en el teatro, con obras muy exitosas en la Argentina, pero también en el cine. Martin Scorsese acaba de adquirir los derechos de su trilogía de la pasión para trasladarlo a su muy particular cine. Tus tres obras de ficción, Matate Amor, La débil mental y Precoz, componen aquella trilogía de la pasión, donde vamos a ver que hay una cantidad de vínculos familiares que se disuelven, se rompen, estallan. ¿Qué es lo que aparece después, digamos? ¿Qué núcleo social, por decirlo de algún modo, es lo que va a aparecer después de estas situaciones que vos trabajás en estos tres libros? Bueno, sí, es cierto que la obsesión que atraviesa las tres novelas, la trilogía llamada Trilogía de la Pasión, Matate Amor, La débil mental y Precoz, pero también Degenerado y también casi todo lo que escribo, que es un poco extraño, pero es casi todo lo que escribo, está condicionado por esa idea de hacer como una especie de portarretrato o de pintura de lo que la familia es en caída libre, como de lo que la familia es y en lo que devino la familia, ¿no? Como que no sabría escribir otra cosa que esa especie de demolición o de figuración o especie de, insisto, de caída libre de la familia. No sé qué nuevas familias se están armando ahora en la vida real. Sí me doy cuenta un poco que en el arte, que en el cine, que en la pintura, que en la literatura, se está empezando a narrar o a armar el relato de otra cosa que no es la familia clásica o tradicional. Es como, yo a veces veo los cuadros de, no sé, de Velázquez, de Rembrandt, de Caravaggio, y digo, bueno, lo que está haciendo el siglo XX y lo que trata de hacer el siglo XXI es decir, ¿cómo narro eso que ya se desfiguró, que ya se descontroló, que ya se desconfiguró? La familia clásica, tradicional, está rota, está fraccionada, está en decadencia, está dinamitada. ¿Cómo cuenta? Bueno, la pintura es distinto, pero cómo reconstruye los restos de la familia que se deshizo, ¿no? No es que se deshizo en lo real, siguen existiendo familias, siguen existiendo núcleos familiares con disturbios disfuncionales, sino que para mí se deshizo sobre todo en el arte. En la vida, por supuesto que existen familias, vamos a cualquier parque y hay familias. En los tribunales de justicia, en la vida hay familias. Lo que me parece que se deshizo es el relato de la familia clásica, dejó de ser verosímil ese relato en el arte, ¿no? Que es igual lo que nos interesa, ¿no? En el espejo del arte, no en el espejo de la vida, se deshizo o dejó de ser verosímil esa familia idealizada, esa familia, digamos, ese constructo, esa familia clásica, sin fisuras. Entonces lo que tiene que hacer el arte
es interpretar eso, es mirar la época, es pensar la época y decir, bueno, ¿y cómo narro, cómo armo el relato de esa familia que ya no es una familia? Entonces, bueno, en mi caso, ahora sí, todas mis familias son, saliendo del lugar común de lo monstruoso, todas mis familias son como puestas en escenas, acting. Hacen de familia, hacen de suegro, de tío, de hermano, de amante, hacen de madre, pero nunca son del todo madres, tíos, abuelos. Entonces hay como una impostura en mis familias que para mí, o trato de reflejar esto que pasa, de que las familias se desmoronaron, ¿no? Ahora, en particular, en Matate Amor, surgen consecuencias inesperadas, como por ejemplo aquello que pasó en Twitter, no sé si te acordás, que te sancionan porque lo consideran una incitación al suicidio. ¿Qué pasó ahí? Sí, las novelas o las obras, lo que yo pensaba que siempre estamos acostumbrados nosotros, nuestra generación, que nacimos con el siglo XX todavía, ¿no? Que vivimos el siglo XX, estamos acostumbrados a que las obras que nos gustaban eran provocadoras, eran escandalosas, ¿no? Que en la ecuación del arte existía el escándalo, ¿no? Y ahora lo que me parece es que en la mayoría de las obras lo que se perdió en el camino es esa posibilidad de escandalizar por los buenos caminos del escándalo, ¿no? Los caminos artísticos, no los caminos de la provocación por la provocación. Bueno, entonces, como me parece que se perdió esa idea, en la ecuación del arte, esa idea de que una obra paga el precio, se paga el precio por escribir una obra, no es gratuito. Creo que Matate Amor, que fue mi primera novela en el 2012, si escandalizó un poco en su momento fue porque yo no la escribí pensando en ninguna cuestión epocal. Cuando la escribí fue previo a Michu, fue previo a Ni Una Menos, fue previo a todo un resurgimiento, una ideología y una lucha feminista. Es una novela que no creo realmente, honestamente, que no tiene cálculo, no hay una especulación. Yo ni siquiera era escritora, no tenía editor, no estaba en el mundo editorial, de ninguna manera estaba outsider total, lo más lejos, en el cordón más lejos del campo literario. Y entonces, lo que a veces pasa con algunas obras, como no hubo un cálculo, finalmente escandalizó, ¿no? Sobre todo al comienzo, en 2015, en 2012, 2013, 2014. Creo que tuvo un impacto por eso, ¿no? Porque fue escrita como sin el filtro de la época. Pero además tuvo una consecuencia inesperada que era que se la consideraba una incitación al suicidio en Twitter, ¿no? Sí, eso fue muy ridículo y muy divertido, o sea, ridículamente divertido, que también me ocurrió con Degenerado, es que cada vez que yo ponía Matate Amor en Twitter, en Twitter, o que muchos lectores ponían el título, me bloqueaba Twitter por 24, 48 horas, diferentes sanciones, digamos, impugnaciones, porque decía me mandaban carteles que eran incitación al suicidio, que llamara a tal número si quería suicidarme, que no había que justamente incitar al otro a la autolesión, ¿no? Autolesiones, esa especie de lenguaje encriptado eufemístico. Y bueno, es muy ridículo, ¿no? Y ese malentendido de las redes, ese malentendido de Twitter es sintomático de la época, ¿no? No es solamente el Twitter que te bloquea y que te sanciona, ¿no? Es así, como lee Twitter y como lee el algoritmo, lee la época, ¿no? Que también es eso lo que interesa más allá de Twitter, ¿no? Por otra parte, lo que vemos siempre claramente es que lo social y lo político aparecen en casi todos tus libros. O sea, ¿eso está pensado de antemano? ¿Es posible prescindir del entorno en el que vivimos? Claro, está buena la pregunta porque me acuerdo de una vez en Frankfurt, en la feria de Frankfurt con otras autoras argentinas, que nos peleamos. Yo valoro mucho esa pelea entre escritores o escritoras, que no es más que un ánimo de discutir y de pensar distinto, ¿no? Esa disidencia, que no ocurre mucho, y nos peleamos y yo decía que una obra no necesariamente tiene que estar inscripta o adherir a la época, y ellas me decían que sí.
Y en realidad de lo que se trata es que, yo pensaba esta frase, para ser contemporáneo lo que hay que ser es no contemporáneo. O para ser contemporáneo no hay que ser contemporáneo. En realidad el gesto del contemporáneo siempre es un gesto desplazado. Es decir, estás en la época pero mirando desde otro lado. Si estás plenamente en la época es difícil escribir, porque escribir es un poco pronosticar lo que va a pasar, tener una visión un poco más lejana, como quien ve, digamos, como quien ve subido a una silla de cazador y ve con bueno, esos biniculares, no sé cómo se dice, esos lentes de larga distancia, ¿no? Lo social y lo político está presente porque, o sea, si bien siempre estoy un poco peleada con la época y un poco mis novelas usan un lenguaje que es un poco epocal y anacrónico a la vez, a veces tienen como un léxico y un diccionario que podría estar atrasado 10, 20 años, que es cuando yo vivía en Argentina, a veces está desfasado de la época porque no se entiende dónde están, ¿no? Ni territorialmente, no hay claros signos de en qué momento estamos. A veces parece 1940, 1945, parece que se escuchan los estruendos de las bombas que caen, y sin embargo son absolutamente políticas y sociales, ¿no? Como que creo eso, que para pensar una época desde lo político y lo social hay que no estar enteramente en la época, ¿no? Hay que estar un poco corrido. Y mis novelas por lo menos piensan tener ese corrimiento, ¿no? Siguiendo con tu literatura, tenemos Degenerado, una obra que también provocó al público, que tuvo muchas consecuencias. ¿Cómo lo viviste vos? Porque además también recuerdo que esa obra en realidad se iba a llamar Racista. Lo había pensado mucho tiempo con el título Racista, pero después me di cuenta, bueno, somos argentinos, soy argentina, tenemos una tradición, bueno, como todos los países, pero una tradición absolutamente sangrienta y violenta en nuestra literatura, en nuestro arte, en nuestra historia. Y el escándalo hoy político por excelencia es el escándalo sexual, ¿no? El abuso sexual de menores, las violaciones a las mujeres. Ese es el escándalo por excelencia. Entonces, no tanto el racismo, que es un problema más quizás europeo, ¿no? Por supuesto que es nuestro, pero es más europeo. Entonces me pareció que mis personajes, aunque son personajes que viven en fronteras europeas, siempre tienen una matriz política violenta argentina, entonces el racismo no me quedaba bien, ¿no? Claro. Por otra parte, una temática que te convoca y te provoca es el de la corrección política. ¿Por qué decís que genera un arte infame? Arte infame, ¿no? Claro, o sea, eso lo comencé a decir hace bastantes, no sé si bastantes años, pero cuando se empezaba a hablar de este tópico de la corrección política, cuando empezaba a estar realmente instalado en los medios de manera así muy omnipresente. Y es eso, ¿no? Como el huevo y la serpiente. ¿Qué arte engendra, qué arte hace nacer la intimidación ideológica, política? ¿Qué películas, qué óperas, ahora que estamos acá, qué novelas pueden surgir? Es un poco la idea de que es casi imposible que de la autointimidación de un escritor o de un artista que crea desde los límites de una corrección política, de una intimidación ideológica, desde una adhesión a cánones políticos, es imposible que de ahí surja una obra, es imposible la transgresión, es imposible lo que te decía antes, el escándalo, es imposible pensar todo de nuevo, que es lo que tiene que hacer una obra. Para mí una obra no tiene que hacer nada más que pensarlo todo de nuevo, nada menos, ¿no? Después todo lo demás es subsidiario, pero pensarlo todo de nuevo, volver a inventarlo todo, no se puede hacer dentro del cerco de una cierta corrección, ¿no? Es una contradicción que no se puede resolver, ¿no? En el año 2021 hubo un conflicto armado en Oriente Medio y vos te pronunciaste especialmente, diste tu opinión en las redes, y eso trajo sus consecuencias. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Pensás que hay cosas políticas que no hay que decir o al contrario hay que pronunciarse definitivamente sobre estas cuestiones? Sí, no hay ningún tipo de voluntad para mí, aunque suene un poco pedante o soberbio, no suele haber una voluntad de entender la historia desde lo que la historia es, no de lo que yo quiero que sea, porque el arte
Por ejemplo, el arte se trata de ver lo que el hombre es, no lo que quisiéramos que el hombre sea desde la utopía del comunismo, del socialismo, las utopías políticas, que son ideales, que son el superhombre de Nietzsche, el gran hombre, pero el arte trabaja con lo que el hombre es, con lo que el ser humano es, la condición del hombre, que es obviamente, ya lo sabemos, lo alto y lo bajo. Y eso me pasa que esa especie de negación de lo que el hombre es también lo veo en la historia ahora. A nadie le importa, ¿no? Hay casi un desprecio de la voluntad de leer la historia. Lo que hay es una idea de adhesión colectiva casi histérica, que siempre ha ocurrido, no es nada nuevo, el fenómeno de adhesión de masas a una ideología. No importa después la historia la acomodo a la ideología que yo quiero tener, a la afirmación ideológica que yo quiero, a mi identidad, y corrijo la historia. Y en ese sentido siempre me encuentro bastante sola, tratando de no adherir a esas causas de rebaño, ¿no? Todos estamos entonces a favor de Palestina y entonces si somos esa especie de silogismo, si sos feminista, si sos mujer, si sos latinoamericana, si sos artista tenés que estar en contra de Israel. Es decir, hay una especie de idea de rebaño, de pensar todos más o menos lo mismo y si te salís de ahí, bueno, corres un riesgo alto, ¿no? Corres un riesgo alto de ser, cuestionada, criticada, insultada. A raíz de los conflictos políticos y también de los sociales, también te atacaron en las redes y en directo, en carne y hueso, por tu condición de judía. ¿Pensás que el antisemitismo goza de buena salud en Europa y en todo el mundo? Bueno, el antijudaísmo, el anti-Israel, antijudaísmo y llamado antisemitismo, siempre existió, siempre va a existir por razones culturales, políticas, antropológicas, sociológicas, religiosas, filosóficas. No lo digo yo, obviamente digo lo que piensan muchos historiadores, siempre existió. Y lo único que sucede, leyendo la historia política de los diferentes países y continentes, pero por ejemplo basándonos en Francia o en Argentina, es que hay momentos históricos donde el antijudaísmo o el odio al judío está más aplacado, más sosegado, más escondido, más silenciado, y quizás y momentos donde hay una especie de fervor, de furor, no tienen complejo en decirlo, deja de ser tabú y es casi una reivindicación el antijudaísmo, el antisemitismo. Y en este momento sí goza de muy buena salud, si le haces un chequeo general al cuerpo imaginario, fantasiado del antisemitismo, está en perfecta salud, hay de vuelta un apogeo. Hubo momentos post-guerra, post-nazismo, la vuelta de los prisioneros de los campos, donde obviamente por razones obvias volvían esos esqueletos y se aplacó, los años 70, 80, y después volvió el resurgimiento con los atentados. Bueno, es cíclico y es oscilatorio. En este momento hay muchísimo antisemitismo en Europa, que es una pasión para Europa el antisemitismo, para todos los continentes, pero... Y lo que interesa muchísimo, que salió un libro sobre eso ahora, es los judíos muertos. Los judíos muertos interesan muchísimo en los cineclub, en las películas, se siguen haciendo muchísimas, los libros, hay como una especie de fascinación mórbida por los judíos muertos, en los guetos, en los pogroms y en los campos, pero los judíos vivos no importan para nada. Y las nuevas generaciones, lo podrás comprobar vos también, de Argentina o de cualquier país, España, que tiene gran tradición de antisemitismo, no se ocupan, no se preocupan, no ganan becas, sino subsidios, ni dinero, ni festivales, haciendo películas sobre los judíos de hoy, sí, sobre los judíos de Auschwitz, ¿no? O sea que hay un desprecio por el judío vivo hoy y una fascinación por el judío ya en la fosa común, ¿no? Hecho hueso, ¿no? Y en este libro de ensayos breves, tan potente, que es El ruido de una época, vos decís, escribir sin ofender es un oxímoron. Bueno, esto da pie al tema de la cancelación, al tema de las identidades. O sea, ¿estabas apuntando por ahí vos? Sí, El ruido de una época, que es ese libro de no ficción que está editado por Marciana en Argentina y por Gato Pardo próximamente en España, trata de pensar eso, no tanto de criticar o de impugnar esta época o de acusarla con el dedito de acusador justamente, sino de pensar el ruido, el barullo, el bullicio de esta época, ¿no? Musicalmente incluso, ¿no? Y obvio, sí, empieza un poco con uno de esos fragmentos o como, digamos, tweets reformulados o
o interceptados, que es, bueno, escribir sin ofender es imposible, ¿no? Y toma ejemplos de diferentes épocas, diferentes escritores de diferentes siglos, donde siempre hay una idea de ofensa. Se le ofende siempre a alguien imaginario, real, siempre se ofende. La primera ofensa del arte es hacia uno mismo, ¿no? El primero que se ofende en el arte es el propio escritor, pianista, pintor. Siempre los portarretratos, los autorretratos de los escritores siempre son burlescos, siempre son en tono de caricatura, nunca es para ensalzarse, a menos que sea una parodia, ¿no? Entonces, la primera ofensa es hacia uno mismo y después, por ende, hacia los demás. Escribir sin ofender es imposible porque escribir es una descarga de odio, ¿no? En Matate Amor hiciste un comentario respecto de que era algo así como previo al feminismo, previo a la ola feminista que se venía en todo el mundo. Ahora, una vez que llegó esa ola, ¿cómo te encontró a vos? Y hay que imaginarse que yo nací en el 77, toda mi infancia fue en dictadura, los primeros 6 años de mi vida, que no es poco, en dictadura. Tengo recuerdos, aunque sean siempre recuerdos un poco intervenidos, de la llegada de Alfonsín, de la democracia, y toda mi adolescencia fue en una Buenos Aires que ya sabemos cómo era. Ir a un recital, un boliche, la escuela. O sea que toda mi adolescencia fue una adolescencia donde estaba legitimado y naturalizado comportamientos que hoy yo sé que chicas de 13, 14, 15, 17 no perdonan y no aceptan. Así que obviamente a la niña que fui, al adolescente que fui y que fuimos todas, hay un guiño de decir, bueno, hay una cierta conquista ganada. En ese sentido sí que me conmueve, ¿no? Después, lo que eso genera en el arte es otra cosa, ¿no? O sea, lo que ese movimiento político genera en el arte o en las narrativas hoy me parece otra cosa que lo que genera en el plano social. En el plano social aplaudo esa reivindicación, esa revolución y más, ¿no? Incluso más. Debería ser más radical la revolución, pero lo que no me gusta es cuando eso implica que se tengan que escribir determinado tipo de narrativas que se ajusten a esa lucha, ¿no? O sea, creo que tendríamos que ser mujeres libres también en el arte, ¿no? Tiene lógica también, la emancipación, ¿no? ¿Y quiénes piden que se ajusten esas narrativas? Bueno, está buena la pregunta porque no hay nadie puntual que venga, un editor, el dueño de una editorial, el dueño de un banco, de un diario, una especie de todopoderoso que venga y te sugiera al oído, escribí determinada novela, te va a ir bien. Eso es una caricatura, es tonto pensarlo así. Es más bien, siempre se manejan por climas de época. Cada época tiene su clima político, su atmósfera política, su baño ideológico en el que es imposible, es una red conceptual en la que estamos, te podés pelear o no, pero estás. Y lo que la pide es la época. La época te pide eso, traducido en las entrevistas, los diarios, las editoriales, las traducciones, el interés general, los likes, las redes. Y es difícil, yo creo que la mayoría de los llamados artistas, que para mí no son artistas, no quieren quedarse afuera de eso. Como un tren que se te va el tren, se te pasó el tren. No quieren quedarse afuera. Hoy se opera mucho por grupúsculos, clanes, colectivos, esa idea de la agrupación, que tiene su interés pero para la militancia, pero no para la escritura, ¿no? Uno escribe solo. Después se da un abrazo con un escritor y brindan un cóctel, pero uno escribe solo. Y solo me refiero no solamente solo físicamente, ¿no? Intelectualmente solo. Si no sos capaz de estar solo para escribir, no sé, no sos capaz de nada, ¿no? Respecto de polémicas como las que estamos hablando, ¿qué pasa con el público, sea de París, de Buenos Aires, de Madrid? ¿Les gusta polemizar? No veo en absoluto un ánimo de polemizar, en absoluto, para nada veo un ánimo de generar polémica, de discutir de verdad, de fondo estas políticas, para nada. De hecho, yo varias veces lo intenté y quedé en offside, quedé sola, quedé dando vueltas, o quedé con una minoría, por supuesto, nunca sola, pero no, son las minorías las que quieren discutir esto. Más bien hay una aceptación bastante pasiva, un conformismo, ¿no? Estamos como en la era del conformismo. Mientras me sigan invitando a festivales, mientras me sigan editando, vamos con esta lengua, lo que se supone que tiene que hacer un escritor es impugnar la lengua oficial, pelearse, a boxear la lengua oficial, pelearse a muerte con la lengua oficial.
Pero hoy pareciera que milagrosamente, o no tan milagrosamente, los artistas están bastante de acuerdo con la lengua que les propone el Estado, el gobierno, el poder, del país que sea, y entonces se acoplan. Y si vos no te acoplás, quedás un poco afuera, o pagás las consecuencias de no tener tantos amigos en el medio. No veo ánimo de polemizar. No, más bien el que polemiza se baja de las redes, se borra de Twitter, desaparece un tiempito, vuelve renovado. Hay más bien una idea de que hay que consensuar todo, ¿no? ¿Será que hay miedo al castigo social, a ser punido en las redes, a ser cancelado? Sí, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con el miedo al castigo, a la punición, ¿no? Bueno, si no te ajustás, porque en otras épocas, pensá en Argentina, en cualquier país, en cualquier lengua, los escritores, las escritoras con visibilidad, que en ese momento no se usaba ese término porque no había mercado, discutían entre sí, se peleaban, se espadeaban, estaba la idea del enemigo aliado, se peleaban literariamente, el ejercicio intelectual de pelearse en las revistas literarias más conocidas, en los momentos de encuentros literarios. Recuerdo un montón de peleas, incluso en la televisión, de intelectuales. Se peleaba Foucault con Chomsky, Sarlo se peleaban los intelectuales, se buscaban, y ese ejercicio intelectual era el ejercicio literario, ¿no? De pensar. Hoy en día ese ánimo, ese espíritu, esa idea de discutir a fondo y de no estar de acuerdo, que siempre existió, no está más. Entonces hay una idea de especie de consenso casi obligatorio, totalizante, ¿no? Totalitario, y sí, por miedo a la cancelación totalmente, por miedo a perder poder, por miedo a quedar afuera, por miedo a ser separado, ¿no? De los grupos, de los colectivos, creo yo, sí. Noto en tus libros, en tus intervenciones públicas, que digamos, sos cada vez más influyente y que, bueno, en muchos casos sos leída e interpretada como una intelectual. Ahora bien, ¿vos te considerás un intelectual? No me considero una intelectual en el sentido canónico, clásico, de los que acabo de nombrar y tantos otros, no sé, Ricardo Piglia, no sé, de cualquier, David Viñas, de cualquier intelectual que arma una obra y que edifica y que construye una obra en torno al pensamiento, ¿no? Que nos hemos formado todos ahí en la UBA, no sé, pensando con Adorno, con Bakhtin. No me considero, y no soy, no es que no me considero, porque hoy en día no me autopercibo, diría graciosamente. No me autopercibo y además, sobre todo, no soy una intelectual en esos términos en absoluto. Por supuesto, sería gracioso decirlo, pero sí trato con las herramientas y las armas que tengo, con mis lecturas, trato de ser crítica, trato de pensar o de armar una cierta obra literaria que no esté escindida del pensamiento crítico, que no esté escindida, que no evada, que no huya del pensamiento crítico. O sea, que no sea una obra que lo único que hace es acatar las normas. Me piden que no sea una obra dócil, sumisa, una obra de ficción que sigue los patrones de lo que le van pidiendo. Yo eso no lo puedo entender, porque hoy que dicen que es tan importante la diversidad, hoy es cuando menos diversidad veo, ¿no? O sea, todo el mundo dice queremos la diversidad, pero justamente es la trampa, ¿no? Una especie de trampa, una estafa moral. Finalmente no hay diversidad en los campos intelectuales, en los campos artísticos. Vos vas a un festival de cine, casi todas las películas podrían ser la misma película, hay excepciones siempre, obvio. Entras a una librería, hay 30 libros que se parecen todos, como las caras operadas de la cirugía, ¿no? Hay 50 personas que son parecidas. Eso es lo contrario a la diversidad, ¿no? Es la alienación. Entonces yo trato, no sé si lo logro, de que mi figura de autor, si se quiere, de algún modo, sea lo menos alienada posible. En ese sentido, ojalá fuese una figura intelectual, ojalá, ¿no? Si recorremos tu biografía, no solamente lo que vos escribiste o produjiste, sino también cómo te formaste, las cosas que estudiaste, las experiencias que adquiriste. Quería preguntarte cómo se formó tu visión del mundo, cómo armaste esa
forma tan particular de entender el mundo en el que estamos viviendo? Está buena la pregunta porque tiene que ver con la biografía mental, con el mapa mental cerebral de cada escritor, ¿no? Obviamente nací en Buenos Aires, nací en el 77, parece el comienzo de la canción, nací en el 77, o sea, las condiciones que cada uno tiene, las condiciones de un escritor arman su obra o condicionan su obra. Uno escribe como uno ama dentro de condiciones, ¿no? Entonces, nací en dictadura, me formé ideológica, política, intelectualmente me ayudó, me enseñaron a pensar en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, la matriz, no sé, el matrix artístico, político, es eso. Yo iba al teatro desde muy chiquita, al cine, iba a todas las marchas a favor de la vuelta, de la vuelta a la democracia no había, pero en contra del indulto después, o la democracia en el 83, o sea, desde muy chiquita, porque era otro clima político, desde muy chiquita estuve interesada en la política y después, no sé si se llamaba militar, pero milité durante más de 15 años en villas miserias, en escuelas del interior, bueno. Ahí creo que se me forjó una conciencia política, siempre estuve, de chiquita me escapaba de la escuela para ir a dar la vuelta a los jueves con las madres de Plaza de Mayo, bueno, muchísimas cosas más y siempre tuve una inclinación a tratar de pensar la política y articulada con el arte después cuando llegó la escritura, ¿no? Y después esto de tratar de ver Argentina o de ver algunas cosas desde Europa me ayudó, porque muchos me decían, te vas a ir, traidor a la patria, vende patria, ensuciás, pisoteás la bandera argentina. Siempre dicen eso los que menos aman la patria, ¿no? Pero bueno. Y en absoluto tiene que ver con eso, la gran tradición de escritores enormes que han escrito desde otros paisajes y que han sido profundamente argentinos. Lo que define la patria, no sé si me gusta decir, pero lo que define, si se quiere, la inclinación identitaria, porque tampoco me gusta hablar de identidad de un escritor, es su lengua. Yo cuando escribo en el campo francés soy muy porteña, ¿no? Casi barrialmente porteña. La lengua es la lengua adquirida en Argentina, la de mis abuelos, pero a su vez también vengo de Polonia, entonces, y al estar en Europa puedo ver con esa distancia que se ve desde lejos cosas con una calidad crítica que quizás no lo podría ver si viviese acá, ¿no? Y todo eso. Y siguiendo con esta línea, digamos, ¿qué cosas te dio Europa? ¿Qué cosas aprendiste allá? ¿Qué experiencias adquiriste para llegar a hoy a la Ariana Harvix que sos? Claro, y también lo que decíamos, que mi formación es muy ecléctica o muy variada. Empecé estudiando filosofía, después letras, después teatro, dramaturgia, cine muchísimos años. Bueno, después literatura en francés, ese pasaje también de una lengua a otra que condiciona y que determina cómo vas a pensar, ¿no? Porque ya pensás con dos lenguas, entonces puedes autoexaminar tu propia lengua desde otra. Y lo que me dio, como me preguntabas, vivir en Europa, me dio muchísimo porque me permitió tener el mirador, como si fuera el mirador de un cazador, mirar una lengua desde otra, como de un castillo a otro, bueno, de una lengua a otra, ¿no? Mirar desde el francés nuestro castellano, español, argentino, y mirar desde la lengua argentina el francés. Creo que me dio eso, la posibilidad de tener una distancia sin estar lejos, ¿no? Y esa distancia es todo para poder pensar. Siempre la gente que sabe te dice cómo te tenés que poner para mirar un cuadro en un museo, la distancia, la perspectiva, la ubicación. Y esa distancia es la misma distancia que hay que tener para escribir y para pensar, ¿no? Ni muy lejos, ni muy cerca. Bueno, esa especie de distancia del objeto en el que vas a reflexionar, eso me lo dio Europa, ¿no? No sé quién hubiera sido si me hubiera quedado a vivir en Argentina, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Ariana. No, gracias a vos.